Buenos días hermanos, Dios los bendiga. Aquí continuando con los devocionales que estamos llevando durante todas estas semanas, importantes para poder seguir aprendiendo acerca de nuestro Dios. En este día vamos a estudiar el tema de Dios no cambia, la inmutabilidad de Dios. Nuestro Dios es el mismo desde antes hasta ahora y lo será por la eternidad. Vamos a orar antes de iniciar nuestro devocional. Amado Dios Padre, te agradecemos, Señor, por este día que nos permites reunirnos, que nos permites estar en un mismo espíritu, Señor, para poder conocerte aún más. Acércanos, Padre, a tu conocimiento. Acércanos, Señor, a tu doctrina, Padre. Y que no haya otra cosa, Señor, que llene nuestro corazón más que el saber cómo eres tú. Más que el saber, Señor, que tú nos guardas. Que tú has existido siempre, Señor, por la eternidad y lo harás y nunca cambias, Señor. Así como defendiste a tu pueblo en el Antiguo Testamento, Señor, nos defiendes a nosotros también. Gracias, Padre, por darnos esa salvación, Señor. Gracias, Padre Santo. Y perdona, Señor, si es que hemos intentado añadir cosas a ti, Señor, por hacerte ver más atractivo, más deseable para los hombres. Cuando tú eres uno y de ese uno único tenemos que hablar. Nunca cambies y nunca lo harás, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer el Salmo 92, que dice así: Antes que nacieran los montes y formaran la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Salmos 92. Desde antes de la creación del mundo, Dios ya existía. En la eternidad pasada, ¿no? En la eternidad donde solamente Él convivía junto al Hijo y al Espíritu Santo. Hay algo que de repente aquí podemos también resaltar. Nos preguntan quién creó a Dios o cómo fue Dios, ¿no? Nadie creó a Dios, ¿no? Dios existe porque Él es nada más. Y si nosotros, los seres humanos, vamos a iniciar algo, escribir algo, construir algo, aprender algo, nosotros lo iniciamos, ¿verdad? De algo que ya está hecho por otros hombres. Entonces, si es que nosotros iniciamos algo, es obvio, o por ende, también el universo lo inició alguien, ¿verdad? Alguien que ya existía desde antes. Una casa en medio de un descampado lo construyeron personas. Entonces, ¿por qué decir que todo se creó de la nada cuando nosotros podemos construir algo y lo hacemos? Entonces Dios, en su eternidad, ya había planeado crear el mundo, crear el universo entero. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Y así lo hizo. Entonces, desde antes de que creara todo el mundo, Dios ya existía. Dios ya existía. Vamos a leer aquí un comentario. Tenemos aquí, dice así: el salmista afirma la existencia eterna de Dios, la obra de creación de Dios. Trajo a la existencia a todo el universo. Dios mismo siempre ha estado allí. Dios siempre ha estado allí en la creación del universo. Siempre lo ha estado. A veces escuchamos que Dios se actualiza o tenemos que actualizar la iglesia. Bueno, Dios es inmutable, Dios nunca cambia. Dios es eterno. Dios no se actualiza, no puede actualizarse porque Él es el conocimiento también. No hay conocimiento que añadir. Como aprendíamos la semana pasada, la omnisciencia de Dios. Él es el conocimiento entero. No podemos agregar nada en Él. Vamos a leer aquí el primer párrafo de nuestro devocional, que dice: muchos se preguntan cómo es que la Biblia, habiendo sido escrita hace miles de años, puede afectar la vida de los hombres. ¿Cómo puede afectar al hombre contemporáneo si es tan diferente al de la Biblia? ¿De qué manera puede influenciar en él si las condiciones son tan diferentes? ¿Por qué razón el hombre de hoy debe reconocer y someterse a la antigua escritura? La respuesta es una: por la inmutabilidad de Dios.
Como Él no cambia en absoluto, lo que dijo antes es absolutamente vigente hoy. Lo que hablábamos no se actualiza. Lo que dijo antes es absolutamente vigente y podemos aplicarlo el día de hoy para nosotros, como fue para los hombres del Antiguo Testamento o los hombres del primer siglo, también se puede aplicar para nosotros el día de hoy. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios nunca cambia, entonces la palabra tampoco cambia. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dice el mismo Jesús. Entonces, aquí podemos ver cómo en la Biblia podemos encontrar el día de hoy cosas que fueron escritas hace muchos años, pero pueden ser aplicadas hoy mismo por nosotros y también nosotros enseñarlos a los demás que lo puedan aplicar. Luego dice, la Biblia nos habla del Dios inmutable y eterno, sin principio ni fin, porque no tiene origen, que no necesita de nadie ni de nada para hacer lo que es o hacer lo que hace. Él es Dios, todo suficiente por la grandeza infinita de su perfecto ser, de allí lo inalterable de su naturaleza y existencia. Aquí estamos aprendiendo un poco más acerca de que Dios es inmutable y eterno. Él no fue creado por nada, nadie lo creó, Él se creó. Él existe porque Él es, nada más. Entonces, ahí podemos aprender que Dios es inalterable en su naturaleza y existencia. De hecho, este tema, a la luz de la Biblia y si abrimos nuestra mente, es un poquito fácil de entender. Nos podemos redundar más. Luego dice en el siguiente párrafo, mientras que los hombres y toda la creación muda y cambia, Dios no es así. Él fue, es y será el mismo. No crece en lo más mínimo, pero tampoco decrece. No envejece ni se desgasta o debilita. A pesar de todo, su indescriptible y gigantesco quehacer tampoco mejora en poder ni en sus otras facultades, debido a su perfección. Dios está más allá de todo cambio. Dios nunca cambia, ni lo hará. Vamos a dejar un ratito por acá nuestro devocional y vamos a leer lo que dice Isaías, vamos a ver, Isaías 48:12, por acá. Dice así, oye Jacob, Israel a quien llamé, yo soy el primero y también soy el último. ¿Qué dice el comentarista acá? Nos dice que el Señor es verdaderamente aquel que estuvo en el principio y cuyo reino nunca llegará a su fin. El creador de todas las cosas cumplirá su propósito para el universo, que es tener un pueblo apartado y santo que le pertenezca y le sirva. Ahora vamos a ver lo que dice Romanos 1:23 para complementar nuestro devocional. Y dice así, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:23. ¿Qué nos comenta aquí nuestra Biblia? Dice, la arrogancia intelectual delante de Dios muestra un sentido revertido de valores. El culto a Dios se cambia por devoción a ídolos hechos por hombres y que reflejan al hombre. El instinto indeleble para adorar, dado que Dios se pervierte al estar centrado en el objeto equivocado. Aunque deseamos nosotros obtener muchas cosas, deseamos cosas perecibles que cambian antes de buscar un Dios eterno y que no cambia jamás. Es nuestra naturaleza. Deseamos cosas que se pervierten, que deseamos cosas
que van a perecer en algún momento, que van a cambiar en algún momento, es la naturaleza humana. Sin embargo, en Dios encontramos algo eterno, algo que nunca cambia. Si podríamos entender esa parte también, cambiaría mucho nuestra manera de pensar. Hacer tesoros en el cielo, dice el Señor, donde nada ni nadie lo pueda tocar, ni robar, ni malograr, ni nada de eso. Entonces, ¿qué estamos buscando ahora, hermanos? Vamos a seguir con nuestro devocional. Mientras que los hombres y toda la creación muda y cambia, Dios no es así. Él fue, es y será el mismo. No crece en lo más mínimo, pero tampoco decrece. No envejece, ni se desgasta o debilita. A pesar de todo su indescriptible y gigantesco quehacer, tampoco mejora en poder ni en sus obras facultades. Debido a su perfección, Dios está más allá de todo cambio. Para los que creemos en Dios, es muy importante que entendamos que mientras los hombres cambiamos de ideas, sentimientos, estados de ánimo, etc., y actuamos de acuerdo a esos cambios, muchas veces para bien y otras para mal, Dios es inalterablemente el mismo. El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob es el mismo hoy y lo será para siempre, hermanos. Busquemos ese Dios, que es el mismo y que nunca cambia. Busquemos ese Dios. Él es eterno. Las cosas en este mundo se deterioran. Las cosas en este mundo perecen, se acaban, cambian, se actualizan. Pero nuestro Dios es eterno. Busquemos ese Dios. Conocerlo más. Conocerlo mucho más a Él. Que Él sea nuestra delicia, como hablábamos el día de ayer en la prédica de la tarde que nos compartió nuestro pastor. Busquemos a ese Dios. ¿Por qué es vigente la Biblia? Porque Dios es inmutable, porque Dios sigue siendo vigente, porque Dios seguirá siendo vigente aún en la eternidad. Lo fue en la eternidad pasada, lo será en la eternidad futura, donde estemos con Él, los escogidos de Dios. ¿Qué implica para la fe que Dios sea inmutable? ¿Qué implica para nosotros? Es estar con nuestra fe puesta en un Dios inmutable que nunca cambia. Hablábamos que su amor no cambia. Él me amó como me amó cuando recién me convertí, así también me ama ahora, luego de que pasaron años. Y me seguirá amando de la misma manera cuando pasen muchos años más. Eso es nuestra fe, nuestro Dios inmutable. Mientras que tenemos nosotros de repente amigos cercanos que luego lo dejamos de ver y ya el afecto cambió, Dios no. En Dios el afecto que tiene por nosotros, su amor, no ha cambiado ni cambiará. ¿Cómo podemos aplicar esto, hermanos? Conocerlo más, estudiar más su palabra y depender siempre un poco más. Yo sé que no es al 100% aún, pero depender siempre un poco más de nuestro Dios inmutable. Él ayudó a Israel a salir de Egipto, Él lo proveyó, Él lo sustentó, no tenían nada, pero Él lo hizo. Así también, hermanos, lo puede hacer con nosotros, si dedicamos toda nuestra vida. Así lo hizo con los cristianos en el primer siglo también. Vamos a conocer más de este Dios inmutable, de este Dios eterno, y que nos ayude mucho más a ser más como su Hijo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, que tú no cambias. Así como estuviste con Abraham, con Isaac y con Jacob, estás con nosotros, Señor. Permítenos, Padre, que nuestra fe se aferre a eso, Señor, a ti, a nuestro Dios, que tengamos plena confianza de que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, Señor, en nuestras vidas, tú estás ahí siempre, Padre. Muchas gracias, Señor. Que nuestra confianza crezca cada día más en ti, Señor, y que no nos angustiemos por las cosas que pueden pasar en este mundo, porque todo esto va a perecer, porque todo esto, Señor, se acabará en un momento. Pero tú, mi Dios,
nunca cambias y ni vas a perecer, porque eres eterno, Señor. Que nuestras manos, nuestros ojos, toda nuestra vida se aferre 100% a ti, Padre. Gracias, Señor. Cuida de mis hermanos, que en este día, Señor, podamos conocerte más, conocerte mucho más y anunciar, Señor, de tus maravillas, de tu grandeza, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Continuamos con el día de mañana con los demás devocionales. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo para todos.